Para los que no me conocen y nos visitan el día de hoy, mi nombre es Juan Carlos. Ahí tengo el increíble honor con mi esposa Juliana Arias de servir en esta increíble iglesia que es la Iglesia Cristiana Internacional de Lima. ¿Ven? Y eso es un momento especial. Este es un grupo especial. Y yo estoy muy alegre de estar el día de hoy acá con ustedes. Y hablando de cosas especiales, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Pregunta que ustedes mismos pueden contestarse en sus cabezas. ¿Qué es especial para ti? ¿Qué es algo especial en tu vida? ¿Qué es eso en tu vida que estimas, priorizas y valoras más? Algo especial es algo que sobresale por encima de las demás cosas. A veces por su valor. Algo es especial porque es de valor más alto. Yo recuerdo en Miami, y la única cosa que realmente cara que he tenido, entre comillas, ha sido una motocicleta, ¿ven? Y yo me movía en la motocicleta y yo amaba mi motocicleta. Y también era especial porque era lo más caro que yo alguna vez había tenido en mi vida. Pero también hay cosas que son especiales no tanto por el valor monetario, sino también por el valor sentimental que le damos. Esas cosas que, sin importar cuánto cuesten monetariamente, son especiales por lo que significan para nosotros. Para algunos puede ser un peluche que tenemos desde niño, amén. Puede ser algo que nos dio nuestro abuelo o un ser querido. Para mí era mi anillo de matrimonio y se me perdió. Sí. Sí, eso entristece tanto a mí como a mi esposa, amén. Pero sí, ¿por qué? Porque realmente tenía un valor sentimental, era especial para mí. Otra cosa especial son personas. Hay personas que son especiales para nosotros. Y cuando una persona se vuelve especial para nosotros, normalmente se vuelve amigo o familia. Una persona que es especial para nosotros se vuelve familia o amigos. ¿Qué es especial para ti el día de hoy? ¿Qué es algo especial para ti el día de hoy? Y yo sé que cada uno de nosotros, nadie tiene nada en común. ¿Qué quiero decir? Nadie tiene la misma cosa en común de lo que es especial para alguien. Todos tenemos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las cosas que son especiales para nosotros tienen mucho que ver con quién somos, dónde nacimos, dónde crecimos, nuestra familia, nuestra cultura. Y cada uno de nosotros tiene cosas que son especiales para cada uno de nosotros. Y yo estuve preguntándome, ¿habrá algo tan especial en el mundo que no importa quién seas, de dónde naciste, ni tu género, ni tu edad, y que sea especial para todos? ¿Existirá algo tan especial que no importa quién eres? ¿Es especial para todos? Ponte a pensar. ¿Hay algo así de especial que no tenga que ser subjetivamente especial, sino objetivamente especial? Y la vida de Jesús nos muestra que sí. Jesús tuvo algo especial en su vida. Y era el tema principal de sus prédicas. Para que vayan pensando qué era. Jesús habló de este tema por encima de todas las cosas. Porque era lo más especial para él. Esta cosa especial para Jesús fue el motivo de su ministerio acá en la tierra. Y en la Biblia vemos que inició su ministerio hablando de esto y terminó su ministerio hablando de esto. Era tan especial que Dios decidió que solo en los evangelios se nombrara más de 150 veces. Era así de especial. ¿Y qué era esto? Pues familia, el título de la clase de hoy es La cosa más especial de todas. ¿Y qué es eso? Pues para los que no saben aún, esa cosa más especial de todos es el reino de Dios. Eso fue lo que fue nombrado más de 150 veces en los evangelios. Más de 200 veces nombrado por Jesús. Fue el tema principal, el primero y lo último de que habló Jesús. Esto era especial para Jesús. Y para los que no saben y nos visitan el día de hoy, se preguntarán, pero ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios, o el reino de los cielos, también encontrado en la Biblia, fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fue profetizado en el Antiguo Testamento por Isaías en el 750 a.C. En Isaías 2, del 1 al 4, no tienen que dirigirse ahí, pero pueden anotar para ir ustedes mismos. Nos habla de que el monte del Señor será establecido como el más alto de los montes.
Para los que conocemos el lenguaje del Antiguo Testamento, los montes representan montañas en el Antiguo Testamento. Y está hablando del día donde el reino de Dios sería establecido. Nos habla que ¿quiénes iban a estar ahí? Van a estar todas las naciones, dice. Y empezará en Jerusalén. Esa es la profecía que en Isaías. Después vamos y saltamos 250 años a Daniel. En el libro de Daniel 2, del 31 al 45. Nuevamente, no tenemos tiempo para leerlo, pero anótalo. Daniel 2, del 31 al 45 dice que iba a haber un reino. Iba a llegar una roca que iba a convertirse en una montaña y que iba a destruir a todos los reinos. Vemos por la explicación que esta roca iba a ser el Mesías, que iba a establecer un reino acá en la tierra. Estaba hablando de Jesús llegando durante el Imperio Romano y que después de él empezaría un reino que iba a llenar toda la tierra y que nunca nadie lo vencería. Por cientos de años las personas estuvieron esperando un reino físico, un Mesías que iba a librar al pueblo judío de la esclavitud física. Pero Dios tenía otro plan. Vamos a ir a Marcos 1, capítulo 14 al 15. Y vamos a ver acá las primeras palabras de Jesús en Marcos. Como dije antes, Jesús empezó su ministerio hablando de la cosa más especial de todas. En Marcos 1, versículo 14, dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Estas fueron las primeras palabras de Jesús en su ministerio. Primero, el tiempo ha llegado. Se ha cumplido el tiempo. Ustedes tienen que pensar, tienen que ponerse en el papel y en la cabeza de un judío de esta época. Por cientos y cientos de años se había hablado del reino de Dios. Y ellos estaban esperando el reino de Dios. Y llega Jesús en el 30 después de Cristo a decir: ha llegado la hora. Imagínate la emoción que tenían ellos de saber que el reino de Dios estaba cerca. Pero ¿cuál era el mensaje acá de Jesús? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Acá es interesante, no solo porque nos está hablando de que el reino estaba cerca, habla de creer y arrepentirse, dos cosas que van de la mano. Hoy, el día de hoy, si no te has arrepentido es porque no has creído el mensaje aún. Y es la palabra de Jesús: arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Amén. Y es increíble, pero vamos ahora a ir a Juan 3. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca de lo más especial que era para él el reino de Dios. En Juan 3, vamos a leer versículos del 3 al 7. ¿Están conmigo, familia? Sí. Ok, Juan 3, versículos del 3 al 7 dice así: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Una buena pregunta, ¿ven? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. Amén. Acá Jesús está hablando de lo más especial de todos, que es el reino de Dios. Y está hablando con una persona que supuestamente en este tiempo tendría que haberle entendido. Un fariseo, un maestro de la ley, una persona que supuestamente está capacitada para enseñar a las personas. Y le dice: ok, te aseguro que nadie puede ver el reino de Dios a menos de que nazca de nuevo de agua y de espíritu. Y él pregunta: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Qué me deja saber esto? Que no importa cuánto sepas de la Biblia, si no te arrepientes y naces de nuevo, no sabes nada. Este hombre sabía toda la Biblia y al final no sabía nada. Pero ¿qué nos llevamos de esto? El hecho de que cómo una persona iba a entrar al reino de Dios. Ya no solo está cerca, ya Jesús nos está dando pistas de cómo una persona entraba al lugar más especial de todos, que era el reino de Dios. Amén. Ahora vamos a ir y vamos a seguir buscando el reino de Dios. ¿Cuándo llegó? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, vamos a ir a Hechos 1. Y esto es un pequeño estudio bíblico antes de pensar lo que es la prédica. Amén. Hechos 1. Y vamos a leer en el versículo 3.
acá yo les quiero dejar entender que en Hechos ya está hablando el Jesús resucitado. Ya había muerto y había resucitado. Y vamos a leer en el versículo 3. Dice así: después de padecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Amén. Jesús muere hablando del reino de Dios. Vuelve a nacer. Y después de nacer, volver a revivir, sigue hablando del reino de Dios. Una vida no era suficiente para hablar de lo especial que era el reino de Dios. Amén. Que tuvo que morir. Y después de ser resucitado, volver a hablar por 40 días del reino de Dios. El reino de Dios era especial. Es más, no era solo especial. El reino de Dios era lo más especial para Jesús. ¿Qué pasa acá en Hechos? Llegan en Jerusalén. Llegan judíos de todas las naciones, como hablaban Isaías. En Jerusalén, judíos de todas las naciones. ¿Y qué empieza a pasar? Algo increíble empieza a pasar. Los discípulos de Jesús comienzan a hablar en lenguas. Y las personas de las demás naciones comienzan a entender. Porque, por si no sabes, las lenguas en la Biblia son idiomas que se entienden, que personas entienden. Si no hablas chino, pues no vas a entender chino. Pero alguien que habla chino podría entender chino. Y no son la palabrería que hay ahora en las iglesias donde nadie entiende nada. No, en la Biblia nos dice que los idiomas, las lenguas, eran idiomas que la gente entendía. Y los discípulos empiezan a hablar en estas lenguas y las personas de todas las naciones entienden y dicen: ¿qué está pasando acá? Algo con poder empieza a pasar. Y esta es la primera vez que se levanta Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces. Un Pedro ya arrepentido. Y esto es lo que predica en Hechos 2, versículo 22. Esta es la primera prédica que se hizo públicamente acerca de Jesús. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esta es la primera prédica. ¿De qué trataba la prédica? Jesús era Dios. Jesús mostró con milagros, señales y prodigios que era Dios. Y ustedes lo mataron. Qué prédica animante, ¿verdad? La primera prédica que se dio. Pero Dios lo resucitó de la muerte y lo levantó. Imagínate que ese fuera el mensaje que te predican hoy. Bueno, es el mensaje que te predicó hoy. Que se siente haber matado a Jesús. Porque cada uno de nosotros mató a Jesús. Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, Jesús fue crucificado. Entender que estas personas, la única diferencia entre nosotros y estas personas es que ellos oyeron el mensaje primero. Nada más. ¿Y cómo se sintieron ellos? Bueno, pues vamos a leer cómo se sintieron ellos en Hechos 2:36. Dice así, Hechos 2, versículo 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. ¿Cuál fue la respuesta de esas personas después de que se enteraron que ellos habían crucificado a Jesús? Se hicieron profundamente conmovidos. ¿Cómo te sientes tú? Entendiendo que fuimos cada uno de nosotros quien puso a Jesús en la cruz. Y se sintieron profundamente conmovidos, pero preguntaron: hermano, ¿qué debemos hacer? Ese es un corazón arrepentido. Alguien que desea remediar, dice: ¿cómo podemos remediar lo que hemos hecho? Ese es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirse mal.
La culpa no cambia a nadie. La culpa no cambia absolutamente a nadie porque sigues haciendo por lo que te sientes mal. Pero el verdadero arrepentimiento es tomar responsabilidad de lo que hiciste. Sí, esto puede tener una emoción negativa ante nosotros, pero no se queda en emoción. Se transmite en acción. Tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Sí. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pablo les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este fue el momento que ellos se arrepintieron, como había dicho Jesús en su primera prédica. Arrepiéntanse y nacieron de nuevo, como Jesús había dicho a Nicodemo, nazcan de nuevo de agua y de Espíritu. Amén. ¿Qué nos dice esta escritura? Que es el momento donde una persona, ellos fueron salvos. ¿Qué te aleja de Dios? El pecado. Cuando recibes el perdón de tus pecados, al momento de arrepentirte, que es creer el mensaje y bautizarte, nacer de agua y de Espíritu. Wow. Pero no fue el momento solo donde fueron salvos. ¿Qué iba a pasar cuando las personas nacieran de nuevo? Iban a entrar al reino de Dios. El reino de Dios empezó el 33 de Cristo, después de Cristo, en el día de Pentecostés, y hoy está al frente tuyo. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Vamos a leer el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia. Unas 3,000 personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué es el reino de Dios? Es la iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué era lo más especial para Jesús? Por lo que predicó toda su vida y después de haber muerto y resucitado, era la iglesia. Lo que tú tienes al frente. Pero ustedes me dirán, pero entonces cualquier iglesia es el reino de Dios. No, la iglesia no es un lugar. La iglesia somos las personas. ¿Qué personas? Las personas que hemos decidido creer el mensaje y por eso hemos pasado de vivir una vida en el mundo y hemos empezado a vivir como discípulos. Y al momento de tomar esa decisión fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo. Pero les voy a decir algo, chicos. El 99% de las organizaciones religiosas allá afuera no están haciendo eso. Y estoy siendo conservador. El 99% de las organizaciones religiosas no creen en el arrepentimiento, no creen en cambiar de vida y ser un discípulo. Por años siguen viviendo en su mismo pecado y nadie los llama al arrepentimiento. Porque la religión no cambia a nadie. No hay un verdadero arrepentimiento y según Jesús tampoco verdadera fe. Porque el creer y el arrepentirse van juntos. Allá en las organizaciones religiosas no creen lo que dicen las escrituras acerca de ser salvos y perdonados de los pecados al momento de arrepentirnos y ser bautizados en agua y nacer de agua y espíritu. Creen en tradiciones como aceptar a Dios en tu corazón o orar a Dios en tu corazón. Y es una doctrina que está enviando más personas al infierno que nada más. Esto es una doctrina de humanos. Estas organizaciones no son el reino de Dios. ¿Y qué? ¿Nos vamos a sentir supremamente orgullosos? No, esto es una gran responsabilidad para nosotros. Porque las buenas noticias del reino de Dios tienen que ser proclamadas a ellos también. Ellos necesitan conocer lo que Dios, lo que Jesús consideraba más especial, que era la iglesia de Dios. Si nos estás visitando el día de hoy, esto es especial. O al menos era lo más especial para Jesús.
Las personas allá necesitan abrir los ojos a su religiosidad y su pecado. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como parte del pueblo de Dios, de la iglesia, de llamarlos a seguir las Escrituras. ¿Amén? Primer punto. El reino de Dios es valioso como ninguna otra cosa. El reino de Dios es valioso como ninguna otra cosa. Mateo 13, 44. Digamos allá. Mateo 13, 44. ¿Están conmigo, familia? Mateo 13, 44 dice así. Ya dejando en claro qué es el reino de Dios, que somos nosotros. Amén, iglesia. ¿Quién realmente lo anima a eso? Amén. Es lo más animante. Si eso no te anima, nada más te va a animar. Porque estás viviendo lo más animante y lo más especial que existe en el mundo, que es el reino de Dios, la iglesia de Jesús. Y en Mateo 13, 44 dice así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Imagínate tú caminando y te tropiezas. ¡Es un tesoro! Lo agarras. ¡Wow! Esto es lo más precioso que he visto en mi vida. ¿Qué hago? ¿Lo entierras? Encuentras al dueño de esa tierra y le dice, te compro la tierra. Compra la tierra y se queda con el tesoro. El tesoro es el reino de Dios. Y muchas personas, dice acá, no todas las personas están buscando el reino de Dios, pero se lo encuentran. Este hombre no estaba buscando nada, pero se encontró un tesoro. Y lo que se me viene a la cabeza son todas esas personas agnósticas que no estaban buscando a Dios y se encontraron lo que hoy tienes tú al frente. Y se dieron cuenta del valor que tenía el reino de Dios sin buscarlo. Me hace recordar a las personas religiosas que ya creyeron que encontraron el reino de Dios. No. Y apenas ven el reino de Dios, se dan cuenta, wow, esto es un tesoro. Pero también tenemos que darnos cuenta que el tesoro estaba escondido. ¿Cuántos tesoros te has encontrado en tu vida? Pregunto. No es muy común. Yo me he encontrado solo un tesoro en mi vida. Y es el reino de Dios, ¿amén? Es el único tesoro que me he encontrado. No nos debemos a sorprender de lo que dije antes. Que el 99% de las personas de afuera no sepan que es el reino de Dios. La Biblia lo dice. Es un tesoro escondido. ¿Cuándo fue la última vez que lo encontraste, un tesoro? No es común, ¿amén? Vamos. El reino de Dios es un tesoro escondido. Vamos a leer el versículo 45 ahora. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos que este hombre era un comerciante. Él ya sabía acerca de perlas, pero le estaba buscando una. Yo nací en una iglesia, en una familia católica. Yo nací en una iglesia católica, me bautizaron de niño y a mí ni me avisaron. Amén. Crecí, hice la primera comunión, pero en medio de todas estas cosas que hay que hacer, mis padres se convirtieron al cristianismo. Espero que entiendan cuando digo cristianismo. No eran discípulos. Por 10 años asistimos a la iglesia presbiteriana. Un poco de historia. La iglesia presbiteriana nació de un rey que quería separarse de su esposa, pero como no podía bíblicamente, creó su propia religión. A esa iglesia es donde yo iba. Pueden buscarlo en Google. Amén. Google tiene esas respuestas. Por 10 años estuve yendo a un lugar, una doctrina que creó un humano, para encontrar atajos en la palabra de Dios. Después de eso fui a una iglesia evangélica, donde cantaban muy alto, pero cambiaban muy poco. Después fui a iglesias pentecostales, donde su celo por Dios, hablando en lenguas que nadie entendía, pero su celo por la verdad era muy poco. Realmente no seguían lo que realmente la Biblia decía. Y su doctrina era una mezcla de todas. No sé si has visto cuando después de cocinar toda la semana tienen las sobras de todo y lo reúnes. Esa es la doctrina pentecostal. No saben qué creen, pero creen algo.
Yo estuve ahí por mucho tiempo. Inclusive fueron algunas iglesias no denominacionales. Ok, no es denominacional. Esto tiene que ser bueno. Pero me enseñaron que las mentiras blancas existen. Que hay veces donde mentir está bien. Donde me enseñaron que las prácticas homosexuales estaban bien. Que era su forma de ser. No quiero que tomen esto mal. La atracción homosexual no es un pecado. Es una tentación. Pero el pecado es las prácticas homosexuales. Como cualquier otra persona. Si yo soy casado y lucho con la tentación con una mujer, amén, que se queda en tentación. Pero el pecado entra cuando yo cometo inmoralidad. Pero eso es lo que me estaban enseñando en las diferentes iglesias. Unas mejores que otras, unas cantaban más alto, otras usaban más instrumentos, pero al final yo sabía que había algo más. Yo estaba buscando una perla preciosa. Hasta que llegaron 2 discípulos a venderme una perla. Y yo vi esa perla y yo dije, yo tengo que obtener esto. Esto es lo más increíble, esto es lo más valioso, esto es lo más especial que he visto en mi vida. ¿Cuánto cuesta? Todo lo que tienes. Toda tu vida es el precio de esa perla. Tus deseos, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tus sueños, tu vida. Ese es el precio de la perla. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena haberme deshecho de mi propia identidad para que fuera Dios el que me diera una identidad? ¿Valió la pena renunciar a mis prioridades para adquirir las prioridades que Dios quería darme? ¿Valió la pena soltar el timón de mi vida y dárselo a Jesús para que Él me dirigiera? Bueno, valió cada uno de los segundos de estos 4 años y 7 días que he sido un discípulo totalmente comprometido. Cada segundo lo valió, porque mi vida no era nada comparada a la perla que había encontrado, que hoy está ante sus ojos. Para mis hermanos y hermanas, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena para ti? Y yo sé que sí. No me cabe duda alguna que sí. ¿Ha valido la pena? Amén. Y sé que si aún no estás convencido de que el reino de Dios, la iglesia acá en Lima y alrededor del mundo no es especial, lo más probable es que no sabes de perlas. Si aún no consideras esto lo más especial, lo más probable es que no sepas de perlas. Y aún sigues buscando perlas comunes. O tal vez no estás convencido de que esto es especial porque simplemente no has comprado la perla. No has vendido todo en tu vida. Todavía hay algo que quieres aferrarte y no das todo tu corazón a la perla que Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto al frente de tus ojos. Pero yo sé, para los que hemos vendido todo y comprado la perla, esto es lo más especial que tenemos. Amén. ¡Amén! Lo es. Lo es. Es hora de abrir los ojos a las escrituras y cerrar un poco nuestro propio entendimiento. Lo que tienes hoy al frente es lo más especial que hay en el mundo. Era lo más especial para Jesús. Así que anímate, hermano, el día de hoy. ¿Están animados? Porque has encontrado un tesoro. Has encontrado la perla más preciosa de todas. Es el reino de Dios. Segundo punto. El reino de Dios es familia como ninguna otra. El reino de Dios es familia como ninguna otra. Yo amo a mi familia. Yo crecí en una familia tan increíble y yo le agradezco a mis padres. Padres, si están viendo eso, los amo. Pero yo amo a mis padres. La familia es las cosas más especiales que tenemos para muchos, ¿verdad? Pensamos en nuestros seres queridos y que haríamos lo que fuera por ellos. Antes de ser discípulo y de haberme casado, las únicas personas por las que yo hubiera dado mi vida eran mis padres. Sin duda alguna. Yo amo a mi familia. La familia es algo muy especial, los cuales pasamos momentos buenos y malos. La familia es importante. Y para Dios, nuestras familias físicas son muy importantes. Amén. No hay nada que Dios se tome más en serio que el honrar a padre y madre. Es la realidad.
No hay nada más importante que un hombre y una mujer de familia cuiden de su familia. Dicen, ¿quién puede cuidar? El que no cuide de su casa, ¿cómo puede cuidar del pueblo de Dios? Dios se toma muy importante la familia. Pero en la Biblia, Dios no solo habla de la familia física, también habla de una familia espiritual. Vamos a ir a 1 Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, y vamos a ver cuál es esa familia de Dios. Bueno, yo creo que a esas alturas ya tenemos que saber cuál es la familia de Dios. Pero vamos a ir en 1 de Timoteo 3, capítulos 14 y 15. Dice así. Ok, 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios, la familia de Dios es la iglesia del Dios viviente. Eso quiere decir tú y yo, amén. Pero vamos acá, esta es la familia de Dios, esta es la casa de Dios. Pero no solo eso, dice en el versículo 14, en el 15, dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Este sitio acá es la columna y el fundamento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú y yo no vivimos la verdad como familia de Dios, ¿quién más lo va a hacer? Si tú no muestras por medio de tu vida qué es la verdad como familia de Dios, ¿quién lo va a hacer? Y eso es un llamado de Dios hacia nosotros, porque nos dice: ustedes son la columna y el fundamento de la verdad. Esto es una bendición gigante, un honor inmerecido, pero también una responsabilidad muy grande. El reino de Dios, una familia como ninguna otra. Amén. Primer subpunto del punto número 2. Más que la misma sangre, es un mismo espíritu. Más que una misma sangre, un mismo espíritu. Vamos a ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12 al 14. Más que la misma sangre, un mismo espíritu. 1 Corintios 12, versículo 12 dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El reino de Dios en la Biblia es representada por muchas cosas: la casa de Dios, la familia de Dios y el cuerpo de Cristo. Y como toda familia, como todo cuerpo y como toda iglesia, está conformada de muchos miembros. ¿Entendemos este concepto? ¿Qué une a las familias? La sangre. ¿Qué une al cuerpo? Los ligamentos. ¿Qué nos une como iglesia? El Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que recibieron los discípulos en el primer siglo, cuando nacieron de nuevo, es el mismo Espíritu que tú y yo nos une hoy. No nos une sangre, nos une algo más poderoso, que es el Espíritu Santo. Si la sangre une familias en el mundo, el Espíritu Santo es el que une a nosotros como familia de Dios. Pero no solo que nos une los unos a los otros, ¿qué nos une a nosotros a Dios? Es la pregunta. El mismo Espíritu de Dios también. Eso es lo que tú recibiste al arrepentirte y bautizarte, nacer de agua y de Espíritu el día de hoy. Así que si crees que la sangre pesa, imagínate el Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos une. Amén. El reino de Dios es una familia, no como cualquier familia. Nos une el Espíritu Santo. Segundo subpunto: más que calma, buscamos una verdadera unión. Más que calma, buscamos una verdadera unión. Vamos a ir a Mateo 18. Mateo 18, vamos a leer versículos 15. Todos tenemos familia física, y esto también puede relacionarse un poco con nuestras familias físicas, pero más que calma, buscamos verdadera unión. En Mateo 18. Vamos a leer versículos 15. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no,
embargo, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no les hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El reino de Dios tiene cosas perfectas. El reino de Dios tiene cosas perfectas. ¿Qué es perfecto en el reino de Dios? En la familia de Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué también es perfecto en la familia de Dios? Bueno, las reglas de convivencia, que son la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios, la Biblia es perfecta. Pero el reino de Dios no es perfecto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es perfecto. Porque tú y yo estamos en él. Porque tú y yo estamos en él. Y como seres imperfectos, nos vamos a herir. Yo voy a herir a muchas personas. Muchas personas, ni cada persona, yo haría muchos discípulos. Y muchos discípulos me van a herir a mí. Muchos de ellos sin querer. Y lamentablemente, muchos de ellos queriendo. Pasa en las familias. En cualquier familia. Nos herimos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre las familias del mundo y esta, que es familia de Dios? No buscamos una calma. Buscamos una verdadera unión. La escritura dice, si hay un hermano que peca contra ti, llámalo. Llámalo, habla con él y llámalo al arrepentimiento. Si el hermano se arrepiente, has ganado a un hermano. Eso es verdadera unión. Verdadera unión no se ve en que, este hermano pecó contra mí, ok, voy a dejarlo que lo siga haciendo. O que este hermano está siendo inmoral o impuro. Ok, es su vida. No, lo llamas. Y si él se arrepiente, has ganado un hermano. Has ganado verdadera unión. Pero si él no se arrepiente, llama a más hermanos, dos o tres, y hablan con él para arreglar el problema. Pero inclusive, si el hermano se niega a escuchar, llama a toda la familia a arreglar el asunto. Todos tenemos familia. Todos hemos tenido familias así. Hemos tenido familia donde el padre está en pecado, la madre está en pecado, los hijos están en pecado y todos callados. Hay que mantener la calma en la familia. Eso no es real. Porque más que calma, buscamos una verdadera unión, amén. Y eso es lo que nos permite crecer como familia. No es evitar o mirar para otro lado, no, es llamar a las personas, a nuestra familia, a seguir las reglas de convivencia de nuestro Padre que está en el cielo, amén. ¿Quién está animado el día de hoy? De que hoy tenemos reglas de convivencia acá en la iglesia. Y es la palabra de Dios. El reino de Dios, familia como ninguna otra. Tercer y último subpunto. Más que un grupo en común, es un propósito en común. Más que un grupo, es un propósito en común. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Esta escritura es increíble, porque si no estaba seguro de que el reino de Dios era especial, con esta escritura estoy seguro que sí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero ustedes chicos, Dios está hablando a nosotros el día de hoy, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Si nos costaba entender lo especial que era el reino de Dios, acá lo tienen. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios. El reino de Dios es el mejor lugar que una persona podría desear estar. Eso, pongámosle punto final a eso, es la realidad. El mejor lugar más especial que una persona puede estar es este. Es un privilegio, es un tesoro estar acá. Y aún así, más que un lugar, es el propósito que tenemos.
Yo no puedo explicar en palabras lo agradecido que estoy del reino de Dios. No puedo, hay palabras para agradecer a Dios lo que ha hecho por medio de su reino. A los 22 años, como un joven, estudiando en una muy buena universidad de los Estados Unidos, con un trabajo que me daba solvencia económica, no tenía problemas económicos en lo absoluto. Estaba viviendo mi sueño, una vida universitaria, con dinero, podía hacer lo que quisiera, tenía una motocicleta, me sentía increíble, con buena reputación entre las personas, estaba viviendo mi sueño, pero dentro de mí había prepotencia, hipocresía, egoísmo, impureza, perversidad. Estaba lleno de basura. Mi vida era una basura. La basura más linda por fuera. Increíble basura, la que tenía yo como vida. Pero por dentro estaba podrido. Pero Él me abrió los ojos a estas cosas. No era tan increíble como pensaba. Mi vida no era tan increíble como pensaba. Y Dios me dio la oportunidad de ser discípulo, de cambiar. Y sigo cambiando por la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo no proclamar a Dios? ¿Cómo no proclamar el reino de Dios? No puedo. Si Dios, por medio de su reino, me ha cambiado toda la vida, ¿cómo puedo no proclamar a Dios? Hoy, hermano, mi hermana, pregúntate esto. ¿Estás compartiendo el propósito o simplemente este lugar? ¿Solo compartes el lugar con tu familia espiritual o el propósito? ¿Estás compartiendo tu propósito o simplemente comida? El problema nunca es el reino. El reino es lo más hermoso, lo más especial que una persona puede desear tener en su vida. El reino nunca es el problema. No. El problema somos nosotros, nuestros corazones. Si Dios te llamó acá, es para proclamar las maravillas que ha hecho en tu vida. Y Dios está diciendo el día de hoy, recuerda dónde te saqué. Recuerda nomás de dónde te saqué. Recuerda la oscuridad en que vivías. Simplemente recuerda eso. La impureza, la tristeza, la mentira, la ansiedad en que vivías. Simplemente recuerda de dónde estabas. Recuerda el pecado que constantemente te acechaba y poco a poco te estaba matando. Recuerda solo eso. Recuerda lo que hice por ti y dónde te puse. En mi familia. Te puse acá en mi familia, te adopté, te puse en el reino de Dios. Ahora simplemente ve y anuncia esto a todos los demás. Porque más que un lugar en común, es un propósito en común. En conclusión, familia, hoy hemos aprendido que hay cosas especiales para nuestra vida. Tenemos muchas cosas especiales. Yo amo mi motocicleta que sigue parqueada allá en Miami. A ver. Yo amo mi familia. Y todos tenemos cosas especiales en nuestra vida. Pero todas estas son cosas subjetivas, especiales para nosotros. Y hoy Dios nos enseña que hay algo objetivamente especial, y es el reino de Dios. Amén. Amén. Es lo más especial en la vida de Jesús. El reino de Dios, el lugar donde estás el día de hoy. Dios quiere dejarnos en claro por medio de su palabra y de su espíritu que el reino de Dios es especial por dos cosas. Hay más, pero hoy vimos dos. Primero, porque es valioso como ninguna otra cosa. Esta es la perla, este es el tesoro que has encontrado ya. Y el reino de Dios es familia como ninguna otra. Por eso, familia, yo quiero invitarte que el día de hoy, el día de mañana, el resto de la semana, el resto de año y de tu vida, andes con la cabeza en alto, porque has encontrado lo más especial de todo, que es el reino de Dios, y para Dios sea toda la gloria.